vamos al análisis con esa mirada a los mercados cuyos indicadores los analistas ven que indican esa posible recesión. Es uno de los temas que vamos a abordar en esta mesa de trabajo que ahora comenzamos junto a otras cuestiones de la actualidad. ¿Nos acompañan? Bienvenidos. Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones en este Club de Prensa que ahora comienza y que hoy vamos a compartir con las opiniones de Juan Carlos Hidalgo, es analista del Instituto Cato en la capital estadounidense. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con Vanessa Jaglitz. Vanessa es periodista, es corresponsal en Washington de la cadena de televisión española Antena 3. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Además, Vanessa trabaja también para el periódico La Razón. Y con Antonio de la Cruz, que es director ejecutivo de Inter-American Trends y es articulista en diversos medios de comunicación, entre ellos El Nacional, en Venezuela. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Vamos a comenzar con esa mirada a los mercados. A esta hora abren las bolsas en Nueva York. Los cierres de ayer no son muy provisorios, caídas de 800 puntos del Dow Jones. Y las bolsas europeas también presentaron números en rojo, números negativos. El crecimiento alemán no da muy buenas perspectivas. Muchos analistas ven ya la eurozona entrando en un periodo de recesión. Y sobre la mesa, el gran interrogante, ¿es esta una crisis natural o es una crisis económica que ha sido manufacturada previamente por cuestiones como, por ejemplo, la guerra de divisas o el tipo de cambio o, más importante aún, la guerra comercial de Estados Unidos y China? Una guerra comercial que inició la presidencia de Donald Trump con la imposición de aranceles. ¿Qué dice el Instituto Cato sobre esta cuestión? Bueno, ¿qué digo yo? Comentábamos fuera de cámaras, Vanessa y yo, de que desde hace años, desde hace unos 3 años, yo percibo mucha ansiedad por parte de los analistas económicos sobre la posibilidad de una recesión. Cada año que empieza, los comentarios en periódicos como el Financial Times, Wall Street Journal, The Economist y demás es: ¿se viene una recesión? ¿Se viene una recesión? ¿Se viene una recesión? Hay como una ansiedad al respecto. Y bueno, la cuestión es que los fundamentos de la economía están muy sólidos. Vemos un mercado laboral vibrante, robusto, con una tasa de desempleo de las más bajas en los últimos 50 años. Vemos una inflación bajo control. Vemos que el endeudamiento de los hogares estadounidenses se encuentra en un punto bajo y cayendo, o sea, no estamos como estuvimos en el 2007. Vemos un crecimiento económico importante. Lo que sí hay en los últimos meses es muchísima bulla por el tema de la guerra comercial. Cuando dices crecimiento económico, ¿el de Estados Unidos? De Estados Unidos. Porque en Europa el crecimiento es casi plano. Bueno, pero eso ha sido, el crecimiento europeo no ha sido un crecimiento estelar desde la crisis financiera del 2008. O sea, recordemos que tuvieron una crisis del euro y a partir del 2012 la calma volvió a los mercados europeos cuando Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, dijo que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar al euro. Eso como que puso en remisión la crisis del euro en Europa. Pero Europa tampoco es que empezó a crecer al 2%, al 3%, empezó a crecer al 1%, 1.2%. El crecimiento europeo es un crecimiento más esclerótico, más letárgico. A ustedes les encantan las vacaciones de un mes, por ejemplo, en agosto. Cuando dices ustedes, ¿dices los españoles? Los europeos. Ajá. O sea, hay razones... Los que están de vacaciones ahora, ¿no? Los que están en vacaciones ahora. Hay razones... Se está usted metiendo en un fregado, ¿eh? Hay razones estructurales por las cuales el crecimiento europeo siempre ha sido inferior al crecimiento estadounidense. Ahora bien, volviendo a Estados Unidos, sí hay bulla en el ambiente. ¿Cuál es el principal bulla? Bueno, esto es como una disco móvil casi, es la guerra comercial. Tenemos una guerra comercial que se está saliendo de las manos, se le está saliendo de las manos al presidente Trump. Yo creo que él pensó de que esto iba a ser fácil, iba a ser expedito. Se encontró con un rival muy poderoso, la segunda economía más grande del planeta, pero no solo la segunda economía más grande del planeta, sino una economía que está altamente integrada
con Estados Unidos, con Europa y con otros mercados, y es por eso que Alemania está sufriendo. La producción industrial de Alemania está cayendo porque Alemania es un exportador formidable, exportador a Estados Unidos, exportador a China, y cualquier cosa que perjudique a estos países o que meta bulla en estos países, por supuesto que va a afectar a Alemania. También Alemania viene arrastrando algunos problemas más coyunturales internos, como es el tema de los cambios en las reglas de emisiones de los vehículos, que generó una contracción en la producción automovilística, que es lo más importante que tienen. Pero en fin, mi punto es, este indicador que se está mencionando el día de hoy, que es la inversión de la curva de rendimientos, que ahora los bonos de 10 años tienen un rendimiento menor que los bonos de 2 años, es decir, eso quiere decir que los inversionistas están buscando activos seguros, y cuando buscan activos seguros es porque no, todo lo demás lo encuentran no seguro, inseguro. Es decir, cuando los bonos del gobierno de Estados Unidos caen, es porque los inversionistas piensan que no hay nada mejor que invertir que bonos del Tesoro. Y eso es por eso que vemos este rendimiento, que son de bonos de 30 años, que como podemos ver han colapsado. Esto significa que los inversionistas no encuentran nada mejor, no encuentran otro mejor lugar donde meter la plata. Lo cual no significa que venga una recesión, pero ha sido un indicativo en el último medio siglo que ha sucedido de esta manera en las últimas 9 grandes crisis. Aquí el dato es, efectivamente, todas las recesiones han venido precedidas de esta inversión en la curva de rendimientos. Pero no siempre que la curva de rendimientos se invirtió hubo una recesión. En 1982, en 1984, en 1987 y en 1989 hubo una inversión en la curva de rendimientos y no hubo una recesión. Así que yo creo que todavía estamos a tiempo de que esto no pase a más. Por supuesto que si mañana el presidente Trump cancela la guerra comercial con China, yo creo que la economía no va a sufrir una recesión. Al presidente Trump no le interesa entrar el 2020 con una recesión. ¿Qué quiere decir cancelar la guerra comercial? Al menos los aranceles o la entrada en vigor Pero a eso partir es del próximo dar 1 de marcha septiembre. atrás, eso sería una derrota frente a su electorado. Pero él es experto en darle la vuelta a las cosas. Eso es Es cierto. probable que lo pueda hacer y antes del 1 de septiembre no entre en vigor esa medida arancelaria del 10% en los últimos productos. Pero Una cosa es mejor una derrota ante el electorado que una derrota por el electorado. totalmente, y sobre todo en previsión ya de esa campaña que ha iniciado ya para las presidenciales de 2020. Yo quiero hacer un apunte al hilo de lo que le estaba comentando también al principio. Tal vez esto también es una situación tan real como la vida misma, como comentábamos antes de comenzar el programa con Juan Carlos, porque como él estaba diciendo que le parece que en los últimos 3 años los inversores quieren especular un poco sobre el tema para ver qué es lo que sucede, en la vida pasa lo mismo. Cuando todo funciona muy bien, cuando todo fluye, de repente uno se pregunta, ¿será que viene algo malo ahora? Porque no puede ser que todo funcione tan bien, ¿no? No sé, lo tendremos que saber, pero esto claramente también es como un juego de ajedrez. Se cae una pieza y van todas detrás, y precisamente es lo que está pasando ahora también con todos los mercados. Hoy lo veíamos las consecuencias en el mercado asiático con los resultados que anunciaba antes también desde ayer Gustavo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero por ahora la especulación está Y a la Antonio, orden del día. decíamos antes que Alemania... Déjame dar, Antes de entrar a Alemania. pero déjame dar el dato, porque antes hablaba de Alemania y no di el dato y prefiero ponerlo ya sobre la mesa. Un crecimiento entre abril, una caída del crecimiento entre abril y junio de 0,1%. Fíjate, ¿no? ¿Qué tenemos ahí, Juan Carlos? Y yo difiero un poquito ahí. Nosotros tenemos 10 años de crecimiento, ¿verdad? Continuo, de las grandes economías, las 10 economías. La expansión económica, 10 años llevamos en ese la expansión crecimiento. económica más prolongada desde que existen Ok. récords. Entonces, ¿qué ocurre? Esa alerta, empezamos a ver que las 4 economías más importantes empiezan a tener una desaceleración en sus economías. Entonces empieza a levantar una alerta en términos de esa gran expansión que es sincronizada, globalizada, y ahora como en ese momento los mercados estaban empujándolo y los políticos han tomado medidas proteccionistas, Estados Unidos, Brexit, ¿verdad? Entonces empezamos a ver los efectos de esas políticas proteccionistas en este momento, que la podemos llamar guerra comercial, que está bien, pero son por políticas proteccionistas que empiezan a tomar las economías y empiezan a verse afectadas. Entonces, sí podemos entrar, y por eso ha llamado la atención a los economistas diciendo, venimos a una recesión porque no es sostenible en el tiempo esas políticas proteccionistas. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Vemos, entonces, claro, toman el indicador, como tú dices, el de la curva de rendimiento que se revierte, y entonces dices la confianza se está colocando en el mediano plazo y no en el corto plazo. Entonces, tenemos
aquí el presidente Trump tiene una responsabilidad en lo que está ocurriendo, igual que el Brexit. El Brexit también le genera, porque según Boris Johnson va a salir a la fuerza y eso va a generar también una contracción en la economía británica que la ha venido mostrando también. Eso sí supera la moción de censura. Dice Ya le Brexit y están nos preparando. señala a nosotros. ¿Te has fijado, Antonio? Pero bueno, termina tu punto. termina tu Entonces punto. yo creo que sí estamos, pero que entra en el juego político, así como ha sido creado por la política. Esto podría ser una crisis por la política, no por los factores económicos, como lo dijo Juan Carlos. Nosotros tenemos una estabilidad en los empleos, en Estados Unidos, en el crecimiento. Entonces, esto es más es creado manufacturado, como usaste tú la palabra, manufacturado por la política. Eso es un punto clave. Pero pues Yo no creo que... termina. Bueno, termina. Entonces, bueno, para darle paso a Juan Carlos, Acorde. yo creo... Pero esto es una tertulia, es una conversación, no esperen pasos. Ok, entonces yo creo que ahí tenemos que concentrar un poquito la vista y yo creo que Trump sí va a rectificar. De hecho, pasó los aranceles para diciembre, para no afectar los juguetes de los niños. Pero aquí interesante, porque él dice que la guerra comercial no estaba afectando a los consumidores. Los consumidores, sí. Ah, entonces ya eso es como una confesión, ¿verdad? Porque Que sí. empezó a dolerle en el voto. Pero ese Bueno, es el no punto. le Esa es la empezó clave. a doler, pero él previó que le podía, porque los aranceles iban a entrar en vigor el 1 de septiembre y por lo tanto su efecto en la compra de productos navideños se iba a notar y ahora lo retrasa hasta el 15 de Sí. diciembre. Y decíamos el otro día en el programa, ahora donde se notará, no sé si estaba Juan Carlos, ya va a ser en febrero y por lo tanto ya habrá pasado la campaña. Para el día de San Navidad. Valentín ahora es que se va a sentir. Es que su mayor carta de presentación son los resultados económicos. O sea que si eso al final sufre consecuencias, las consecuencias directas también las sufrirá él en las urnas. Porque tiene una causa política. Era lo que te iba a revelar. Sí, es que ese es el punto. La discusión económica ha girado en torno a los ciclos económicos. Las economías se expanden y luego viene una recesión. Las economías se expanden y viene una recesión. Entonces, es natural que conforme esta expansión económica se prolongaba en el tiempo, 10 años. la gente empezaba ya a picarle las manos y decir, bueno, pues se viene la recesión, se viene la recesión, a pesar de que los distintos fundamentos de la economía se ven sólidos, más allá de la guerra comercial. Nuevamente, la guerra comercial es un autogol. Pero el otro día estaba leyendo un buen informe que decía, las recesiones generalmente son causadas por distintos factores. Uno es una contracción en la manufactura, Que la vemos en Alemania. que ya lo estamos viendo, no solo en Alemania, sino en el mundo. Y en China un poco. Especialmente en Europa. Pero el problema es que la cuestión es que ahora que la manufactura como porcentaje de la economía Es muy pequeño. es muy pequeña. Ya, ahora son los servicios. Banca también sale afectada en este momento. El otro punto es una burbuja financiera. Y eso es tal vez el temor que yo sí contemplo todavía, de que ese lapso que hubo tras la crisis financiera, desde el 2009 hasta el 2015, en donde las tasas de interés estuvieron casi que a cero, haya creado una burbuja Que podría reventar ahora. que podría reventar ahora y no sabemos dónde. ¿Dónde? Esa es una de las causas. Y lo Eso otro- es uno de los puntos, pero ya eso no es político, eso es económico. Eso sí es económico, sí. Y lo otro es que las políticas adoptadas por los bancos centrales ya están en su máxima uso. El QE, ¿verdad? El relajamiento cuantitativo. Cuantitativo ya está en un punto máximo. Tienen que explicarle a los que somos profanos qué es el kiwi. Relajamiento cuantitativo, dale Aquí vos. está, Bueno, el hombre, relajamiento Carlos. cuantitativo es que los bancos centrales empiezan a comprar. Y aflojar dinero, meter dinero en el Empieza a mercado, meter, sí. Pero ¿verdad? eso aumenta la inflación. No. En teoría. Porque la bajaron. Acuérdate que ya los intereses los bajaron a casi cero. En Europa lo mantuvieron casi cero. En el Banco Central Europeo están en mínimos históricos Sí. y aún así auguran, perdona Antonio que te interrumpa, y esta dicen que puede ser una de las claves de la solución, porque dicen que los expertos que probablemente todavía va a recortar, ya están en mínimos históricos, pero pueden recortar todavía más los tipos de interés. Pero en márgenes muy pequeños. Pero Siguiendo terminemos, márgenes terminemos mínimos. la explicación. Decíamos, los bancos centrales están Empiezan a poniendo inyectar plata. dinero mediante la compra de acciones, bonos y demás. Empieza a colocar dinero en el mercado. Empieza a inyectar dinero. Ahora bien, en teoría, Comprando, eso claro. eso debería generar Sí, inflación. pero ellos manejaron la tasa de interés, acuérdate que la bajaron totalmente, ¿verdad? Y la tenían en históricos, como dice, para poder aguantar ese rebote. Para mantener el Sí, buen flote. el- de- Cuando QE. la Fed hizo el relajamiento cuantitativo, Ajá. la predicción era que iba a generar inflación. Sí, sí, pero no lo logró. Eso fueron y no se logró. No. Y la pregunta es, ¿qué diablos? ¿Por qué no?
Bueno, la pregunta, al parecer es que, nuevamente, la economía, y es que es un tema tan complicado. La economía absorbió la masa monetaria. La economía absorbió la masa monetaria. Ha habido cambios estructurales profundos en la economía. Ah, sí, porque ha cambiado. En los últimos 20 años. Ya no es la entrada de China a la economía global, la entrada de las empresas tecnológicas. Además, hay muchas cosas que ya no nos cuestan dinero. La economía del conocimiento. Pero ha cambiado totalmente la naturaleza. Pero lo que pasa es que entonces, la manera que se mide la inflación es es obsoleta. Del siglo pasado. Es del siglo pasado. Se mide productos y servicios, pero no están incorporando otros valores, otros factores. Entonces, ha habido inflación. No ha habido inflación como la mide el índice de precios al consumidor, pero sí ha habido inflación de activos. ¿Tiene razón el presidente Trump cuando critica al presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, exigiéndole o pidiéndole o presionándole públicamente para que baje tipos de interés? No, eso es... Trump ahí básicamente lo que anda buscando es relajar otra vez que los capitales puedan prestar dinero a muy baja tasa de interés y poder seguir alimentando la economía. Pero si tú sigues bajando la tasa con los indicadores que hablamos de un buen empleo, no tiene sentido seguir porque eso te mete más dinero en la economía al bajar la tasa de interés. Entonces, le estás imponiendo una situación a mediano plazo a la misma economía. Pero conociendo a Trump, yo creo que esta medida que le dejó a él insatisfecho con esa recortada de hace 2 semanas de .05, punto 25, 25, ¿no? sí. Punto 25, de cuarto de punto. Yo creo que esa medida, lo que a él ahora le está, es la sensación que también me da por cómo veo que está desde ayer también tuiteando y manejando este tema, a él le da la oportunidad de encontrar un culpable si las cosas no salen a su favor. Sí, chivo expiatorio. Los empresarios y los inversionistas... O sea, veamos la lógica de bajar la tasa de interés. La tasa de interés se baja para hacer más dinero apetecible la toma de riesgo. Lo ponemos barato. La toma de riesgo, para facilitar los inversionistas para que saquen plata, consuman, o los consumidores, o para que los inversionistas saquen plata e inviertan. En este momento, las sombras, las penumbras económicas no tienen que ver con un colapso del consumo. No, el empleo está sano, la gente está consumiendo, los índices de consumo, años récord los índices de consumo están bien, no tienen que ver con incertidumbre empresarial por temas de financieros, por endeudamientos y demás que tienen que recortar porque saben que están muy endeudados y entonces tienen que, ¿cómo se llama? Leverage. Es lo que se dice en inglés. Apalancamiento. Apalancamiento. La razón por la cual hay incertidumbre es por la guerra comercial. Sí, es política. Entonces, la tasa de interés puede bajar a 0, que eso no va a ser. O sea, no es que la gente de repente va a encontrar más apetecible sacar un crédito. Un empresario va a encontrar apetecible endeudarse y asumir un riesgo de un crédito. Que genera incertidumbre. A una tasa de 1%, si lo que lo está incomodando es la guerra comercial, no necesariamente el costo del crédito. Bueno, lecciones de economía hoy en el que los mercados darán nuevas señales, al menos los estadounidenses, darán nuevas señales sobre hasta qué punto estamos en ese momento, ese punto de inflexión que podría adentrarnos en una recesión o no. Yo siempre he tenido la pregunta de, cuando hablamos de recesión, ¿estamos hablando de reajuste? Porque cuando una economía crece, como decía Juan Carlos, con ese ciclo expansivo más importante de las últimas décadas, siempre hay cosas que se tienen que reajustar. ¿Decir reajuste es hablar de recesión, Antonio? El reajuste es básicamente cuando tú vas a acomodar unos sectores que se adapten. Yo creo que podría tener una influencia, pero no es igual, no es símil, porque la recesión es básicamente por indicadores económicos que se va a medir, no por ajuste dentro de la economía. Las opiniones hoy en esta mesa de nuestros invitados. Ya volvemos. Son las 5:55 de la tarde en Tel Aviv, la capital de Israel, el día en el que se agudiza una polémica y se agudiza por la intervención hace minutos del presidente Donald Trump. Hay 2 congresistas de religión musulmana, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, de Minnesota y Michigan, respectivamente, que pretenden viajar a Israel para visitar las zonas que consideran de ocupación israelí, las zonas palestinas. Bueno, el gobierno de Israel estaba sopesando la posibilidad de negarles la entrada. El presidente Donald Trump ha salido al paso esta mañana con este mensaje de Twitter.
Dice el mandatario estadounidense que sería una muestra de debilidad si Israel le permite a Omar y a Tlaib visitar el país. Ellas, dice el presidente, odian a Israel y a la gente judía. Y no hay nada que se pueda hacer o decir para cambiar su punto de vista. Minnesota y Michigan tienen por delante un tiempo difícil para ponerlas a trabajar, para ponerlas de nuevo en sus respectivas tareas. Ellas, dice el presidente textualmente, son una desgracia. Es que, Vanessa. o sea, yo creo, es lo que decimos siempre, una no acaba de sorprenderse. Si nos remontamos a unas semanas atrás, recordaremos que son 2 de las 4 congresistas que nos hicieron recordar a todos que la campaña por la carrera hacia las presidenciales y una posible reelección del presidente daba comienzo. Y es que fueron el blanco de unos ataques racistas calificados como tal por parte del presidente Donald Trump. Y recordamos que una de ellas es estadounidense, la primera mujer en el Congreso de origen palestino. Las 2 estadounidenses. Las 2 son estadounidenses, pero una de nacimiento, que es la primera de origen palestino en el Congreso. Ambas han pasado la historia. Y la otra es la primera, pero nació en Somalia, solo que fue acogida por Estados Unidos en su adolescencia. Tiene la ciudadanía y se ha criado aquí, tiene de hecho hijos estadounidenses, pero bueno, una es de origen y la otra pues nacida aquí en el país. ¿Pero creen que es relevante hablar de si es de origen o no es de origen? En el sentido de que las acusaciones, en el primer momento las acusaciones de Trump precisamente iban enfocados a eso, que no las consideraba que fueran estadounidenses, cuando no solo habían nacido aquí, sino que pues obviamente se han convertido en el caso de la somalí. Yo creo que sí que es relevante porque al final este país es diverso y si buscamos el origen lo vamos a encontrar en todos y cada uno de los estadounidenses que habitan en Estados Unidos, pero él obviamente nos dio a entender que lo usaba pues como una herramienta electoral y ahora está haciendo pues básicamente lo mismo, porque si ellas van a hacer una visita pues oficial en su papel de candidatas y de congresistas, ¿por qué él va a vetar la entrada? No sé, ¿qué opinas, Antonio? No, sí, yo creo que está dentro de la parte política electoral porque tenemos en Israel ahorita la elección parlamentaria para ver si Netanyahu logra la mayoría, que no la logró. Tras el fracaso de las anteriores. El pasado hace 3 meses. Entonces yo creo que aquí Donald Trump, apuntando también para su parte electoral, sigue arrinconando a los demócratas como un símbolo anti-Israel, ¿verdad? Con palestino, socialista palestino, que no es muy acogido en el común estadounidense. El común estadounidense es muy más pro-israelita, tiene mucho más sentido hacia eso, y la gente que aporta a las campañas también. Bueno, pero la idea de 2 estados es una idea que la mayor parte de los estadounidenses sí aplaude. Esta administración parece que le ha apostado a la defensa del Estado de Israel, pero antes ha habido diversos intentos republicanos y demócratas que han ido en la línea del intento de llegar a un acuerdo de 2 estados. Ahora bien, hay una cosa que el presidente Trump dice en ese tweet que es totalmente verdad. Que estas 2 congresistas odian a Israel, lo odian. O sea, que una de ellas ha dicho comentarios abiertamente antisemitas, lo han dicho. Y recordemos que hubo una controversia dentro del mismo Partido Demócrata. Y hubo una posterior rectificación. Sí, hubo claro, unas lo que es acusaciones y hubo una después, posterior. pero Sí. no es la única vez que ha dicho algo antisemita. Ya tenía como 7 veces que había dicho algo antisemita. Lo que pasa Entonces, es que... ¿para qué van a Israel exactamente? Para crear bulla, como Para decíamos crear en la bulla. pausa. Ahora bien, no sé si ya hubo reacción del gobierno israelí, ¿no? Sí, ya Israel estaba Netanyahu. valorándolo, pero no... Valorar prohibirles Aquí la es entrada. una cuestión muy complicada, porque si algo se ha apreciado Israel, así como si algo se aprecian los países que son grandes aliados de Estados Unidos en temas complicados, como Colombia es uno de ellos, el principal pilar de la política de Estado exterior de un país como estos es de que el apoyo de Estados Unidos tiene que ser un apoyo bipartidista. Es decir, que los gobiernos de turno no se pueden convertir en herramientas de un solo partido político en Estados Unidos. Y ese es el punto que se ha quebrado un poco en los últimos años con Israel y Estados Unidos. Que el apoyo irrestricto hacia Israel, que antes era bipartidista. Ya le puedo dar la última hora porque me acaba de llegar. ¿Ah, sí? El viceministro de Relaciones Exteriores ya ha dicho que anuncia que van a prohibir la entrada a su territorio de las 2 congresistas. Esto es algo sin precedentes
esto es algo inédito y nuevamente rompe la tradición de Israel de que la política es bipartidista. Esto va a alienar al Partido Demócrata y esto va a hacer que cuando los demócratas vuelvan a la Casa Blanca, que van a volver algún momento, no sabemos si en el 2020 o 2024, pero van a volver, Israel va a encontrar a un presidente o presidenta de Estados Unidos que va a ser... Pero entonces yo quiero preguntaros una cosa. Como decía Alexandria Ocasio-Cortez, criticar a Israel... Israel es un país que no lo hace todo bien, como ningún país del mundo. Entonces, poner sobre la mesa, negro sobre blanco, las críticas a un comportamiento o a unas decisiones en las que uno no está de acuerdo, ¿eso es ser anti-Israel o antisemita? Antisemita es, bueno, Vanessa. No, iba a decir que ellos puede que se lo tomen como tal, pues un poco a su favor. A mí lo que me preocupa de este tema que estamos hablando es que nos dejamos de lado las formas y las olvidamos. Estamos solo yendo al fondo de la cuestión, pero es que en este caso las formas son fundamentales. ¿Cómo es posible que una decisión de Estado se tome a través de golpe de tuit? ¿Y cómo es posible que un presidente como el de este país insulte, diciendo en este caso, leías tú mismo, Gustavo, en el tuit, desgraciadas? O sea, quiero decir, te puede gustar o no las decisiones políticas que se tomen, pero las formas también son importantes. Pero eso es lo que te indica, Vanessa, que el mundo está cambiando. Hoy se toman las decisiones vía tweet. Bueno, para nosotros que lo vemos mal. O sea, a mí me parece que es para mal. golpe de tuit no me parece tan mal en el sentido que es la fuente de información más inmediata. Eso, porque lo Yo hace como periodista valoro que no me tenga que esperar a una conferencia de prensa y me entere de algo al instante porque lo está publicando la primera persona. Eso no creo que cambie el mundo para mal. No. Sí lo cambia el uso que le estamos dando a esa inmediatez. Pero es que hoy es todo inmediatez. Entonces, por eso, vuelvo a insistir, nos dimos cuenta en segundos cuando se puso el tuit y cuando se tomó la decisión, porque funciona de esa manera. Lo que sí creo es que teniendo la investidura de congresistas, porque ya son congresistas de Estados Unidos, sí puede ser que estemos no tomando en cuenta lo que representan. Y puede ser que ahí sí puede estar para mal. Y sí, a lo que quiero decir, finalizando este comentario, es que me parece más sorprendente, o sea, es el insulto. Quiero decir, no en la inmediatez, el hacer un buen uso de ese medio está bien, pero hacerle un buen uso. O sea, en estos casos tiene más efecto el insulto y la reacción que las decisiones que se tomen sobre la mesa. Hay que tener una cosa ahí, contestando tu pregunta, que es muy pertinente. Ser crítico de las políticas del Estado de Israel lo hace a uno anti-israelí y más peor aún, anti-judío, antisemita. No, uno puede ser crítico de las políticas del Estado de Israel, como yo lo soy, por ejemplo, con la expansión de asentamientos en la ribera occidental, con las políticas hacia la Franja de Gaza, el bloqueo que se ha dispuesto sobre ese territorio. La capital en Jerusalén. Lo de la capital en Jerusalén y demás. Uno puede ser crítico de esas políticas, pero reconocer el derecho a la existencia del Estado de Israel, reconocer que es un Estado excepcional y, ante todo, reconocer la sensibilidad que genera los cuestionamientos que se hacen hacia el pueblo israelí y hacia el pueblo judío. Ahora bien, cuando se hacen referencias a campos de concentración, cuando se hacen referencias a cámaras de gas y de todo, y cuando se hace a la hora de atacar a Israel, ya ahí sí hay un dejo antisemita totalmente. Y es ahí por eso que las palabras tienen que ser muy cuidadosas hacia ellos. También hay que reconocer, Gustavo, y esto es algo que hay que tener muy presente cuando lidiamos con el tema de Israel, que hay una mentalidad de búnker por parte del pueblo israelí. Cuando usted agarra los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ve cuántas veces han condenado a un Estado, verán que el Estado que más ha sido condenado en la historia del Comité de Derechos Humanos no es Sudán, no es Arabia Saudita, no es Etiopía, no es Venezuela, no es Cuba, es Israel. Y claramente ellos dicen, el mundo está detrás de nosotros porque somos judíos y por lo tanto no nos importa lo que el resto del mundo diga. Esa es la mentalidad que ha llevado a Netanyahu a ganar 5 elecciones y por la cual se está consolidando este psique israelí de que el mundo está detrás de nosotros y por lo tanto no deberíamos de preocupar lo que el mundo diga de nosotros. 11:05 en Caracas, enésimo intento del gobierno de Noruega, hasta ahora fracasado, para que haya un diálogo, Antonio, entre el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Maduro, y la oposición o el gobierno del considerado presidente encargado, Juan Guaidó. La delegación hizo su último intento en las últimas horas, fracasó, y Noruega ha dado un paso ya atrás, esperando cuál va a ser el siguiente paso. ¿Cuál crees que tiene que ser? La información, lo que ocurre ahorita de la visita de la delegación de Noruega a Caracas
¿Te confirmaron que fracasó ya? Porque yo no tengo esa información. Bueno, hasta el momento no ha habido un anuncio, y como no hay un anuncio... Pero están visitando, están en Caracas, o sea, no han salido de Caracas todavía. Entonces, sí, la información, no han salido de Caracas. Ellos están teniendo reuniones con los ambos, ¿verdad? Tanto de Maduro como de Guaidó, buscando un acercamiento. ¿Qué ocurre? Antes de levantarse de la mesa el grupo de Maduro, estaban muy cerca ya algunos preacuerdos que llegaron. Esa es la información que se maneja y que el Stanley González también dejó ver. La información que ya llegaban a un preacuerdo. ¿Qué ocurre? El preacuerdo significa ir a una elección presidencial y parlamentaria, especulando. Aquí no hay un anuncio oficial. Y eso sí tenía que ser validado por parte de las diferentes facciones que existen en el régimen de Maduro, tanto por Diosdado Cabello como por el sector militar, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, se levanta en la mesa, claro, por el decreto de Obama, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Pero la única vía que tienen, ¿verdad? Si tú quitas Noruega del escenario, es ir a otras soluciones que o se queda Maduro o sale Maduro por una vía distinta a la democrática. Entonces, es una situación bastante difícil para manejar por la comunidad internacional. ¿Tienes algún comentario? Sí, bueno, nada, Lilo, o sea, totalmente de acuerdo con esto. Hay que esperar a ver cómo funciona ese acercamiento y qué es lo que se dice en las próximas horas. Pero también aquí una de las claves es que decían que de la mesa en Barbados, de la reunión, se levantaron y no consiguieron un acuerdo cuando al parecer estaban a punto de firmarlo, porque destacaban la parte del líder de la oposición, de la delegación de la oposición que visitaba y que estaba negociando sobre la mesa, un tal, bueno, González. Él destacaba que podía haber un miedo por parte del régimen de Maduro a perder pues muchas de las competencias que tienen ahora o de hecho a que se revierta totalmente la situación, y esa podría haber sido la causa principal de la ruptura de ese acercamiento y de las posibles relaciones que al parecer estaban a punto de firmar. Pero sería anticiparnos decir lo contrario, porque todavía no sabemos cómo Noruega habrá podido interceder en ese acercamiento. Tendremos que esperar. 11:08 en Washington y también en Santiago de Chile. Vamos a la primera pausa. Esto es Club de Prensa, hoy con Antonio de la Cruz, Vanessa Jacklitz y Juan Carlos Hidalgo. Seguimos en Club de Prensa mirando también a Centroamérica. Alejandro Giammattei, el presidente electo de Guatemala, ya está moviendo sus fichas y quiere una mayor integración, una relación más estrecha para los problemas regionales con los países de su entorno. Por eso ha hablado en las últimas horas, si bien no asume su cargo hasta el próximo mes de enero, con Daniel Ortega, pero también con el presidente de El Salvador, el presidente de Honduras, también con México, con propuestas como la de creación de zonas especiales entre Guatemala y México para crear oportunidades y disminuir esa necesidad que tienen muchos centroamericanos, particularmente guatemaltecos, de abandonar su país buscando un futuro mejor en Estados Unidos, lo cual genera esa crisis de migrantes, relación con Estados Unidos tensa, etc. ¿Va a dar resultado, Juan Carlos? El problema de Guatemala no es condiciones económicas magras. No es, si vemos la estabilidad macroeconómica, la macroeconomía de Guatemala es bastante estable. Sí, sí, es estable. Una inflación bajo control, un tipo de cambio bajo control, bajísimos niveles de endeudamiento. Pero eso sí, el problema de Guatemala es neurálgico, que es su Estado de Derecho, o la ausencia de un Estado de Derecho. O sea, es social. Un país que ha sido capturado por el crimen organizado. Y esto hace que la inversión se seque, un aparato judicial que es tan corrompido y tan capturado por el crimen organizado que incluso tuvieron en su momento que tercerizar la justicia con la CICIG, con la invitación de la CICIG, que es ese organismo de la ONU que vino y que Jimmy Morales, el presidente, acaba de expulsar. Entonces, esto no se resuelve creando una zona franca en México. Guatemala tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas de las Américas. Tiene una tasa de malnutrición infantil comparable con la del África subsahariana. Una tasa de pobreza del 60%. Tiene a 2/3 partes de su población económicamente activa trabajando en el sector informal. Y la razón por la cual Guatemala no despega económicamente no es por una cuestión de bajos impuestos o una cuestión de que los aranceles o una cuestión de que las regulaciones, no, es por el hecho de que el Estado de Derecho ha sido capturado
por el crimen organizado, el sistema de justicia ha sido capturado por el sistema de justicia, la clase política ha sido capturado por el crimen organizado. Y la pregunta entonces, ¿qué va a hacer Yamatei con esto? Y yo creo que estas ofertas de hacer un muro de prosperidad en la frontera con México, no es que alguien en la ciudad de Guatemala empaque sus maletas o empaque sus bultos, se dirija hacia la frontera con México y de repente llegando a la frontera encuentra que hay una zona franca y va a quedarse trabajando ahí. Así no funciona esto. Juan Carlos ha explicado muy bien cuáles son las razones por las que solo en los últimos 6 meses, y según la Policía Fronteriza de Estados Unidos, ha habido más de 250.000 detenciones de guatemaltecos. Eso significa que otros tantos han podido y han conseguido cruzar la frontera y abandonar el país. Estamos hablando de más de un 1,5% de la población. O sea, es decir, esa situación de supervivencia es la que fuerza a estas tantas miles de personas a abandonar el país. Y efectivamente, lo de la frontera sería una consecuencia, que no lleguen a abandonarlo, pero es que la solución precisamente tendría que estar en la esencia de ese estado de bienestar que impida que esas personas quieran abandonar el país. Yo, como veo el anuncio, es una respuesta política al acuerdo del tercer país seguro. Eso es básicamente porque él tuvo en contra en su campaña electoral. Entonces, una cuestión es con lo que yo digo en campaña electoral y otra es cuando me toca gestionar la realidad. Entonces, le toca gestionar la realidad, tiene el tratado, él dice, no me lo puedo quitar de encima porque es con Estados Unidos, entonces abre de las zonas fronterizas prósperas. No va a hacer nada, eso es mentira que va a ocurrir, como lo dijo Juan Carlos, eso no va a parar la migración. Entonces, como concepto es bonito, o sea... Él va a tener que tragarse, que va a tener que ser un país tercero seguro. Entonces, o sea, va a tener que... Como aceptar. concepto es bonito, No, es como utópico. concepto es lindísimo. O sea, hay muchas cosas que como concepto son lindísimos. Usted no sé cuál es la expresión que tienen tal vez en España. Nosotros tenemos una expresión en Costa Rica que es la pomada canaria, ¿verdad? ¿Cómo se traduce? El silver bullet. Silver bullet es La solución el mágica. una solución mágica. Y este tema, la zona franca, se ha vuelto como ¿Cómo la lo dicen solución en mágica Costa en Rica? Centroamérica. ¿Pomada canaria? Pomada canaria. ¿Pero canaria viene del pajarito o viene de No la sé isla? dónde viene de la Qué interesante. Pero estas soluciones mágicas, y yo veo que en América Central este tema de las zonas francas como que constantemente se repiten. En Honduras eran las zonas económicas especiales, en El Salvador también querían hacer unas... ¿Creen que entonces hacer estos territorios especiales donde las regulaciones son bajas, los impuestos son bajos, el desarrollo va a terminar... Esa fue una respuesta política. Sí, el desarrollo va a germinar de manera espontánea. No, el desarrollo no solo necesita, y lo dice un libertario, el desarrollo no solo necesita impuestos bajos, regulaciones bajas, sino necesita un sistema de justicia estable. Eso lo decía Adam Smith desde 1755. Lo que sí me gusta Yamatei, que ha enfatizado y le ha mandado este mensaje directamente a Trump y al gobierno de Estados Unidos, es que a quien hay que detener y lo que hay que combatir no es esa población que está huyendo de la situación, es a los que permiten que eso suceda, la cantidad de narcotraficantes, de coyotes, de los que están utilizando esas vidas para hacer negocio. ¿Pero eso le corresponde a Trump o le corresponde a cada país agarrar a los coyotes? Los Bueno, coyotes exacto, son pero una- al menos es un trabajo conjunto que tendrían que hacer y hay que atacar el problema de raíz, no hay que hacerlo directamente a las consecuencias de personas que están sufriendo. Los coyotes son una consecuencia, no son la causa. ¿Por qué no hay coyotes en Costa Rica? Porque la gente no se está yendo de Costa Rica. Entonces, ¿por qué? Es como que decir que los narcotraficantes son el problema. No, los narcotraficantes son un intermediario. El problema Que se es el aprovechan consumo, del la problema demanda y que la está oferta. funcionando, exacto. Sí, en un mundo ideal. Vamos a, antes de ir a la pausa, a comentar los problemas que tiene Justin Trudeau, el primer ministro canadiense. La Comisión de Ética le acaba de condenar por haber infringido el código de comportamiento al haber presionado a su ministro de, déjeme decirlo exactamente, Justicia, por un caso con la relación del gobierno con una empresa constructora y de ingeniería. La empresa se llama SNC Lavalin y parece ser que... Sí. Lavalin, pronunciado en francés, gracias Antonio. En cualquier caso, ese comportamiento de Trudeau, que ha sido ahora sancionado por esta comisión de ética, le puede pasar factura en las elecciones de octubre. Las encuestas dicen que Trudeau, que es liberal, va cuello con cuello, cabeza con cabeza, en las encuestas con el líder de la oposición conservadora. Antonio. Aquí que tenemos, hablábamos la vez pasada, el rule of law. Aquí tenemos el Estado de Derecho funcionando. O sea, él no puede interferir en una empresa que estaba sancionada, creo que en la época de Gaddafi, algo así, con unos contratos. Y entonces hizo presión a la ministra de Justicia para que intercediera y pudiera desarrollar proyectos de ingeniería
en el área donde él es. Entonces, en Canadá se respeta el Estado de Derecho. Entonces, claro, le salió el caso y le puede afectar en la campaña electoral. Más que aquí, se respeta más que aquí. O sea, Totalmente. porque si nosotros comparamos con los tweets de Trump presionando al presidente de la Reserva Federal, presionando al Attorney General, el Procurador de Justicia, todo. Más bien es envidiable lo que está ocurriendo en Canadá, donde todo un escándalo político alrededor de este caso, en donde le está costando. Probablemente es capaz que le cueste la reelección a Justin Trudeau. Y de hecho esas presiones habían sido bastante sutiles, no ha sido algo tan descarado, pero aún así ha habido consecuencias y ya de hecho le ha costado el cargo a varias de las personas cercanas del partido. Ahora bien, a él le ha salpicado, pero le puede afectar en las elecciones. Le porque él dijo, él fue uno de los que pidió el favor. Ahora bien, hay que destacar que Justin Trudeau ha sido un gran amigo de América Latina. Sí, muy grande. El hecho de que Justin Trudeau haya respaldado de manera incondicional el retorno a la democracia en Venezuela. Recordemos que cuando llegó al poder, no sabíamos, era el hijo de Pierre Trudeau, que era gran amigo de Fidel Castro. De hecho, cuando muere Fidel Castro está la foto. Este obituario que le escribe Justin Trudeau, que fue ampliamente comentado, para ponerlo en términos diplomáticos. Pero no, en el tema de Venezuela ha sido ejemplar la manera en que Canadá le ha puesto presión a la dictadura de Nicolás Maduro. Y el hecho que Canadá haya estado ahí en todo momento ha hecho mucho más fácil vender esto de manera internacional. Porque esto no se está presentando como un tema del imperialismo yanqui. Si Justin Trudeau está detrás, eso ha hecho que la venta de estas políticas, de esta presión hacia Venezuela sea más fácil. 11 y 22 minutos en Ottawa, en Canadá. Vamos a la pausa y regresamos. Son las 12 y 27 en Brasilia. Alemania ha anunciado que pone en suspenso la aportación que habitualmente ha hecho para ayudar a la Amazonía. ¿Y esto por qué? Porque las políticas de Jair Bolsonaro de permitir los procesos de deforestación de este patrimonio mundial, que es la zona del Amazonas, no le gustan a Alemania y que, por lo tanto, pone en suspenso esos casi 40 millones de dólares que estaban previstos que se destinasen. Uno de los elementos más polémicos, Antonio, de las políticas de Bolsonaro ha sido precisamente avanzar o permitir que se avance en ese proceso de deforestación que genera mucha preocupación entre la comunidad científica. Sí, porque Bolsonaro, al igual que Trump, no cree en el cambio del clima, ¿verdad? El cambio climático. Ellos piensan que eso entorpece la actividad privada y por lo tanto ellos permiten, ¿verdad? Son bastante flexibles en la explotación de la Amazonia, en este caso en Brasil. Y la Amazonia es el 60% del pulmón verde del mundo. En este caso también quien paga decide, ¿no? Han querido o quieren interrumpir una subvención porque si está destinada con unos fines y no se están cumpliendo esos objetivos, pues tiene toda la lógica que quieran cancelar un pago que deriva de ellos, como decimos. O sea, quien paga es quien decide. En este caso yo creo que hay que resaltar que si miramos las cifras del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, dice que la deforestación en la selva amazónica de Brasil ha aumentado en un 278% respecto al mismo mes del año pasado. Tengo 10 segundos. Hay que darle por donde duele, cancelar o suspender la aprobación del acuerdo de asociación del Mercosur con la Unión Europea. Esa sería una decisión bien contundente. Vamos a dejarlo aquí. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy. El análisis de Juan Carlos Hidalgo, de Antonio de la Cruz y de Vanessa Jacklins. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz jornada. Volvemos mañana a la misma hora.